Muy buenas con todos. En el video pasado se analizó lo que son los tipos de normalizaciones, las cuales estos se podrían usar en lo que es una base de datos relacional. Pero también, como existe lo que es la normalización, tenemos lo que es la desnormalización. Una definición básica sería simplemente es lo contrario a lo que es una normalización. Si la normalización nosotros la aplicamos para poder tener mucho más ordenado en la base de datos, no tener campos repetidos, etcétera. La desnormalización va a ser quitar todas estas condiciones, quizás por A o B motivo. Ya. Analizando lo que es la desnormalización, estas se aplican a modelos de bases de datos para crear almacenes de datos o solamente para informar lo que son las tablas. Esto requiere de una solución a la reactivación de las aplicaciones. Ya, como se vio, las normalizaciones tienen muchos tipos de formas normales, que se les denominan así por cada proceso. Y entonces en lo que es la desnormalización también se usan estos tipos de formas normales, pero para poder usar estas formas normales se las deben revertir. ¿Cómo significa revertir? Simplemente de que si en las formas normales nosotros usamos desde la primera, segunda y tercera, en la desnormalización se empieza desde la tercera forma normal, que va a ser la primera, para ir descomponiendo toda la normalización en la base de datos. Siempre se va a comenzar desde la última normalización que se hizo. Por ejemplo, si terminamos en la tercera forma normal, para desnormalizar empezaríamos desde la tercera forma normal, la segunda, hasta llegar a la primera. Pero ahora se recuerdan un poco de lo que son, cuáles son las formas normales de la normalización. Recordemos que teníamos lo que era la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal y más allá de la tercera forma normal. La primera forma normal, esta primera forma lo que trataba era de retirar los campos que se encuentran repetidos en nuestras tablas. En este método se analiza lo que son todos los campos de nuestras tablas y verificar si algún campo no se repite. E incluso si tenemos tablas relacionadas, sería mucho mejor simplemente tener un campo que se podrá manejar si unimos las dos tablas en las consultas en SQL. ¿Y cómo se eliminan estos campos repetidos? Simplemente lo que hacemos es crear tablas nuevas. La segunda forma normal es aparentemente similar a lo que es la primera, ya que asimismo se elimina lo que son los campos, pero lo que se hace es que en los valores en lugar de campos repetidos se van a eliminar a una nueva tabla. Por último, la tercera forma normal, que son las tres principales dentro de la normalización. La tercera forma normal lo que hace es eliminar todas las dependencias transitivas, pero a partir desde la tercera forma normal casi nunca se utilizan las que siguen, pero ni siquiera la tercera forma normal. ¿Por qué? Porque al momento de utilizar la tercera forma normal, lo que hará esto es generar demasiadas tablas, y al momento de tener demasiadas tablas, cuando vayamos a nuestro código SQL, será muy tedioso unir todas las tablas que se nos haya creado, y al momento de estar uniendo las tablas, verificando que son sus llaves principales, sus llaves foráneas, que estén bien relacionadas, no que estén con algún campo que no pertenece, el código se va a hacer muy amplio y muy complejo de entender. Y cuando nosotros ejecutemos todo esto, los tipos de respuesta de la base de datos podrían ser terribles, se demoraría demasiado. Por eso casi la tercera forma normal no se la aplica absolutamente, simplemente la primera y la segunda, que son las más importantes. ¿Y cómo entonces se va desnormalizando? Mediante las formas de desnormalización. La desnormalización de la tercera forma normal
Simplemente lo que se va a hacer aquí es eliminar lo que se denominan dependencias transitivas, lo cual, que es una dependencia transitiva, es donde un campo no está directamente determinado por la clave principal, pero está indirectamente por la clave principal a través de otro campo. O sea, no está directamente enlazada con la clave principal, pero por decir, está enlazada con una tabla, que esa tabla sí tiene la llave foránea de la llave principal de otra tabla. En la desnormalización de la tercera forma normal, también esto también no, son un poco prácticas que puede realizar, porque casi nadie llega a la tercera forma normal. La desnormalización de la segunda forma normal, básicamente aquí es separar los datos estáticos en tablas separadas, y estos datos se van a eliminar de los valores estáticos repetidos de las tablas transaccionales. La desnormalización de la primera forma normal, esto aconsejablemente no se aconseja que se la realicen. ¿Por qué? Porque como tenemos tablas de almacenamiento de datos, al momento de nosotros quitar la normalización de la primera forma normal, estos podrían ser interpretados como estar en la forma normal 0 por las conexiones a las dimensiones que son en segunda forma normal. Entonces, por tanto, la desnormalización de la primera forma normal no es aconsejable. Ahora, desnormalización utilizando objetos en la base de datos especializados. ¿Cómo se define esto? Muchas bases de datos tienen objetos de bases de datos especializados por ciertos tipos de tareas. Esta definición contiene lo que son tres características, que son las vistas materializadas, los clústeres, las tablas organizadas por índice. ¿Qué son las vistas materializadas? Son las que se usan para realizar consultas de agregado precalculadas, y estas son las que contienen muchos menos registros. Los clústeres, ¿qué me permite hacer esto? Esto me permite realizar copias físicas de campos y tablas de gran acceso en consultas de unión, y también lo que me permite es un acceso más rápido a los datos con una entidad de relación mucho más precisa. Y las tablas organizadas por índice son las cuales se puede construir una tabla, incluir los campos de índice y de datos en el espacio físico. Estas tablas organizadas por índices tienen lo que son las mesas temporales. ¿Cómo se usan? Estas mesas temporales se pueden usar de forma temporal, o incluso se las pueden usar por un periodo de tiempo, la cual estas dos realizan lo que son la función de ayudar a eliminar la duplicación o el procesamiento, y reducir las actividades de la entidad de relación respectivas. Ahora tenemos aquí lo que son los trucos de desnormalización. Existen algunos trucos para poder desnormalizar de una forma correcta, los cuales aquí se analizarán tres, que son los datos activos e inactivos separados, la copia de campos entre tablas, y separar los campos de acceso pesado y ligero. Cuando hablamos de datos activos e inactivos separados, estos se definen como los datos que se pueden separar en tablas físicas, los cuales tienen tablas activas e inactivas, las cuales en estas tablas se contiene lo que son los datos inactivos, pero los datos inactivos son los cuales pueden ocupar miles de veces más de espacio que los datos activos. El otro truco es copiar campos entre tablas. ¿Esto qué es lo que contiene? Esto lo que nos permite es hacer copias de los campos entre tablas que no estén directamente relacionados entre sí. Tienen que ser campos que no sean
llaves principales y llaves foráneas. Tienen que ser lo más campos simples de las tablas. Eso tiene lo que son los fields. Estos fields son los que contienen, son los que nos pueden ayudar a evitar agrupaciones de costosas. Y otra característica es separar los campos de acceso pesado y ligeros. Esto es casi igual a lo que es la separación de los datos inactivos y activos. Esto nos ayudará a evitar la exploración física continua de valores de campos de datos. Raramente son utilizados, especialmente cuando esos valores no contienen el valor null. Cuando no tienen valor null es cuando se pueden separar los campos de acceso pesado y ligero. Ahora aquí se verá lo que son cómo podemos entender el modelo de base de datos cuando está desnormalizado. Este modelo de base de datos se lo define como las bases de datos modernas. ¿Cómo son estas bases de datos modernas? Son las cuales se denominan bases de datos relacionales con objetos. Pero no quiere decir que esto sea igual a lo que es una base de datos relacional. Por ejemplo, el modelo de base de datos de objetos es completamente diferente a lo que es un modelo relacional. ¿Por qué? El modelo de objetos no tiene tipos de objetos, lo cual es los sujetos en el modelo relacional están representados por registros, tanto como padres e hijos. Estas bases de datos modernas también tienen lo que son las clases, objetos, atributos y métodos. En lo que es la clase, una clase simplemente es el equivalente a una tabla en una base de datos relacional. Lo que es objeto se define como la interacción o copia de una clase en tiempo de ejecución. Entonces aquí se va a manejar cuando nosotros estemos ejecutando nuestra base de datos, de manera de que se pueden crear múltiples instancias de objetos a partir de una clase. Por ejemplo, tenemos creado una clase. A partir de esta clase en tiempo de ejecución podremos crear instancias de esta clase, lo cual será como un objeto y la podemos manejar en cualquier parte de nuestro programa. Lo que es atributo, un atributo simplemente es equivalente a un campo en una base de datos relacional. Los métodos es algo también equivalente a lo que es un procedimiento almacenado en una base de datos relacional. Incluso sabiendo nomás que dicen métodos, ya nos imaginamos es algún proceso que nosotros le hayamos dicho que realiza en la base de datos, y se lo compara como un procedimiento almacenado. Tenemos aquí también lo que son la presentación de las bases de datos de modelos de almacenamiento de datos. Esto se define que combina vagamente algunos de los aspectos del modelo relacional y el modelo de objeto. Esto permitirá su aplicación de la normalización y los aspectos más fácilmente comprensibles visual del modelo de base de datos de objeto. Esto tiene aquí dos subtemas, los cuales son los almacenes de datos y el modelo relacional, y los almacenes de datos y el modelo de objetos. Como se mencionó antes, estos dos temitas no son iguales. Son las bases de datos que son con objeto y las relacionales no son iguales, son diferentes. Por ejemplo, en lo que es el almacén de datos del modelo relacional, se introduce granularidad mediante la eliminación de la duplicación de datos. Esto me resulta un modelo de base de datos casi siempre muy eficaz, eso me permite que los almacenes de datos realizan enormes cantidades de actividades de la relación a través de millones, sino también por decir miles de registros, lo cual esto es aceptable, ya que los informes de almacenamiento de datos que toman horas para funcionar. Y lo que son los almacenes de datos, el modelo de objetos,
simplemente es el modelo de objetos que es aún más granular que el modelo relacional, pero de una manera muy diferente. Como podemos ver, la desnormalización se la puede realizar siempre y cuando nosotros creamos conveniente realizar una desnormalización a nuestra base de datos. Se puede ver también de que para poder desnormalizar se analizan las formas normales, pero de una manera inversa, o revertir el orden de las formas normales. Bien, espero que les haya entendido esta pequeña explicación y muchas gracias.